Bueno, pues empezamos esta sesión del curso Historia del Arte dentro del programa Aula Abierta, que como se sabe, pues es un programa organizado por el Ayuntamiento de Alicante, su Concejalía de Cultura. Y esta tarde, bueno, pues vamos a hablar una primera parte de las vanguardias artísticas. Yo me sentiré contento si llegamos al fauvismo, por ejemplo. Es decir, me gustaría que viéramos realismo, impresionismo, posimpresionismo, cubismo y fauvismo. Creo que con 5 vanguardias que veamos esta tarde está bien. Le estaba comentando a vuestro compañero Pedro que la semana que viene nosotros tenemos clase. La semana que viene, bueno, pues seguiremos avanzando, pero que si quedase, una vez que la semana que viene terminemos nuestro horario, si queda materia por dar, materia pendiente, bueno, pues podemos plantear hacer una clase extra a la semana siguiente. A mí no me importa en absoluto, pero quiero que tengamos todo el panorama completo de todas las vanguardias. Así, bueno, pues tendréis una idea más general y más abarcante de todo lo que es la historia del arte. Mirad, en realidad nosotros las vanguardias ya las hemos empezado, porque en la clase de la semana pasada nosotros vimos el romanticismo. No sé si os acordáis, vimos clasicismo y romanticismo. Eh, el romanticismo surgía como oposición al clasicismo y, bueno, la primera de las vanguardias que vamos a ver, que es el realismo también surge como oposición a ese momento anterior que es el romanticismo. Pero bueno, hagamos un poco de contextualización. Siempre que hablamos de realismo, bueno, yo os he puesto en la diapositiva algo de información. Luego ya pues cada uno puede leerla con tranquilidad. Pero siempre que hablamos de realismo, tenemos que preguntarnos el porqué de esa palabra, el porqué de la palabra realismo. Mirad, ¿qué se entiende por realismo? Bueno, si es que ya desde los propios griegos en el siglo V antes de Cristo ya hablaban de realismo. El realismo no es más que el apego a la realidad o, en otras palabras, representar la realidad tal y como es. Pero, ¿qué realidad es la que se representa? Porque los griegos, y estaréis de acuerdo conmigo, tenían cierta tendencia a idealizar, a dulcificar formas, no mostraban la vejez, no mostraban las arrugas, sino que todos los cuerpos eran atléticos, nadie era viejo. Pero ese era el realismo de los griegos. Para ellos, representar un atleta con toda su musculatura en su oficio, es decir, ejerciendo su actividad, pues era su realismo. Pero el realismo también lo practican los romanos con sus retratos. Y los romanos inventan quizá una palabra que va todavía más allá del realismo, que sería el verismo, o sea, la verdad hecha arte. Por tanto, ¿de qué hablan estos realistas y por qué se llaman realistas? Pues mirad, muy sencillo. Vamos a ver un realista que se llama Gustave Courbet. De Courbet seguramente os sorprenderá alguna obra, aunque bueno, quizá es tan famosa que no tiene por qué sorprenderos. Pero mirad, vamos a retrotraernos a esos años centrales del siglo XIX. Mirad, os he puesto ahí las fechas que el realismo está presente, está vigente entre 1840 y 1880. Vamos a hablar, vamos a imaginarnos por un momento que estamos en el Salón Nacional de París en 1855. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué es el salón? Bueno, pues el salón es como el precedente de las exposiciones universales, que después servirían como escaparate de todas las nuevas tendencias y también de todos los grandes artistas. En el salón de 1855, Gustave Courbet levanta su propio pabellón y en el frontis, o sea, en la fachada, en el acceso de este pabellón, indica un cartel: los realistas. Claro, no, suele pasar, y lo veremos con el impresionismo también, suele pasar que el nombre del movimiento no se acuña por parte de unos críticos, sino que es simplemente una derivación natural de una palabra que se puede haber inventado.
o que da nombre a un cuadro. Eso nos pasará con los impresionistas. Los impresionistas se llaman de esa manera porque Manet y todos sus seguidores recibieron el nombre de impresionistas porque Manet hizo impresión sol naciente y dijeron, anda, pues de impresión, impresionistas, ala, venga, todos igual. Pero ¿por qué realismo? Bien, los seguidores de Courbet y el propio Courbet se denominan realismos porque representan la realidad. ¿Qué realidad? Aquella que no forma parte del arte oficial. O sea, los pobres. La realidad, en este caso, hablamos de bajos fondos, hablamos de gente marginal, como había hecho ya Caravaggio, que nosotros vimos. Porque Caravaggio es, por así decirlo, la figura más representativa de los bajos fondos de Roma. Bueno, pues el realismo, y lo tenéis ahí, lo podéis leer cuando queráis, eh, mm, va a intentar exponernos de una manera gráfica la pobreza y, por ejemplo, Millet, cuando veamos el conocido Ángelus de Millet, ahí ya se va a representar de una manera dramática incluso. Pero bien, pasemos a ver cosas. Bueno, os he puesto la primera diapositiva de cada autor, sus fechas extremas y una fotografía para que lo podáis identificar bien. Y ahora pasemos a hablar de Courbet. Mirad, nosotros venimos del romanticismo. El romanticismo era la pintura de la libertad. No sé si os acordáis, pero bueno, la semana pasada veíamos a genios como Jerry Cole, como el Barón Gros, como Delacroix, etcétera. Es decir, gente que pintaba por reacción a la pintura oficial, que era esa pintura de la Ilustración, esa era la pintura de Napoleón, era la pintura de David, de los grandes maestros clasicistas. Bueno, pues Courbet en sus primeros momentos, y esta obra lo representa bien, se va a mostrar muy próximo al romanticismo. De hecho, en ocasiones Courbet llega a confundirse con románticos, o sea, vemos por ejemplo aquí que hay una pincelada suelta donde no hay un dibujo, no hay un dibujo, porque toda esta capa de pelo de la zorra que veis aquí no está dibujada previamente, sino que son manchas dispuestas de manchas de color superpuestas, al final, bueno, después de tanta capa va consiguiendo, bueno, pues la amplia gama, la amplia tonalidad de colores. Lo mismo ocurre con los árboles y el paisaje. El paisaje próximo a Friedrich, el paisaje es un paisaje próximo a los románticos, lo veíamos la semana pasada, es un paisaje pues que evoca que nos remite a momentos idílicos, pero que aún así es un paisaje agreste. Bien, es en la pintura, por ejemplo, este es el entierro, es en la pintura de historia o en la pintura costumbrista, pintura de género costumbrista, como esta que veis en este momento aquí, donde Courbet va a empezar a hacer sus aportaciones. Esto no se podía haber visto en el romanticismo. En el romanticismo era muy raro que se retratara un episodio cruel como es un entierro. Un entierro en donde ni siquiera se ve al fallecido, en donde muchos rostros aparecen desdibujados y en donde se producen, mirad, otros tantos arrepentimientos o quizá por ejemplo, mirad, por ejemplo, estos chambergos que se ven por aquí de sacerdotes o de señores que portan el féretro, que lo vemos aquí, eh, pero en realidad lo que nos está haciendo es una representación de una de las pasiones humanas, es decir, aquí tenemos los afectos de la humanidad y la fugacidad de la vida. El tema es un tema romántico, pero si os fijáis, la manera de concebir el cielo, esta manera de concebir la rocosidad de estos pequeños acantilados que veis al fondo, ya hay un paso más con respecto al romanticismo. Y luego, desde luego, hay una cosa que es inequívoca del realismo, y es que se trata de un tema religioso, pero que también podría suponer una burla. Mirad, por ejemplo, el ataque, es decir, nos vemos inmersos en estos momentos de la primera mitad del siglo XIX en unos panoramas de anticlericalismo. Mirad cómo retrata a las altas jerarquías de la Iglesia. Es decir, es que incide en la fealdad porque la fealdad siempre se ha vinculado a la maldad.
a la perversidad. Entonces, mirad cómo se recrea en ese pequeño detalle que, bueno, pues puede parecernos insignificante. Bien, ninguno de estos personajes está dialogando con otro, sino que cada uno mantiene sus posturas, no hay más que uno, que es este que veis aquí, que mira así como de soslayo al espectador. Lo mismo ocurre con esta cara, porque el resto están inmersos en, digamos, pues sus quehaceres o la labor que allí les ha llevado para celebrar ese entierro. Si seguimos profundizando, bueno, pues el pintor y la modelo. Este pintor y la modelo no es un tema que inventa Courbet, ni mucho menos, no, pero sí que es un tema que adecúa Courbet al aspecto del realismo. El realismo se va a caracterizar por un apego a la realidad total, no solamente en sus formas, sino también en su fondo. Es decir, que este árbol, seguro que cuando lo pinta Courbet, tiene esa forma y que seguro, esto es un autorretrato del maestro, con su modelo, con su musa, seguramente él llevaría esta misma ropa y la musa tendría esta apariencia. Entonces, digamos que se produce un doble apego a la realidad, mostrar la realidad tal y como es y mostrar la realidad. Y esto es importante. Y esto nos va a llevar a obras como, por ejemplo, de cierta carga erótica, que, bueno, no es que hasta ahora no se hubieran visto, porque la historia del arte está plagada de carga erótica. No hace falta más que irse, por ejemplo, a Rubens con las Tres Gracias o cualquiera de los atletas griegos o las copias romanas que llevaban el pubis al desnudo. Bien, pero aquí la carga erótica está porque se produce una escena que hasta ahora sí que era insólita, que es la intimidad entre dos mujeres. No se ha hecho hasta este momento algo de temática similar. Sí se ha hecho, por ejemplo, algo de temática homosexual masculina, es decir, de temática gay, pero nunca con dos mujeres. Y es el primer momento en donde se hace esto. ¿A qué responde esto? Bueno, pues en realidad, como antes os decía, valorar la obra de Courbet es una cosa bastante compleja. ¿Por qué? Pues porque no sabemos a ciencia cierta si se le debe tachar del romántico o si por el contrario podemos hablar de un realista con todas las de la ley. Por ejemplo, en este lienzo en concreto, en las adoratrices que se llaman, eh, no se muestra como un romántico ni se muestra como un realista. Es decir, combina las dos, no es ni una cosa ni la otra, sino que es un mix de las dos. En cambio, aquí sí que se muestra como un realista, porque esto no tiene nada que ver con la temática del romanticismo, de esa búsqueda de los ideales, de esa búsqueda de la libertad, como veíamos en la clase anterior. Entonces, bueno, mirad cómo la temática, bueno, pues ha variado bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, a Jean-François Millet, cuya cronología tenéis ahí en pantalla, y que este sí podría considerarse el primer realista neto, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, pues que está representando, esto es la trilla de la siembra, está representando a las capas bajas de la sociedad, las está representando vestidas de cualquier manera, con rostros desdibujados, porque no personaliza, sino que, bueno, pues él concibe este arte como, bueno, una manera de darle protagonismo a un sector de la población que hasta ahora no lo había tenido. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la Francia de los años centrales del siglo XIX, pues al final vuelven a reinar los Bonaparte con Luis. Entonces, bueno, pues Millet supone un revulsivo dentro de la historia del arte y es un pintor importante que desde luego debéis conocer. Pero si hay una obra importante de Millet, es esta, es el Ángelus. Mirad, de esta obra se ha escrito mucho, mucho. Eh, Incluso se ha llegado a decir, por lo dramático del tema, pues que podía ser
el momento en que dos campesinos acaban de enterrar a ese hijo muerto que tenían. Pero la importancia de Millet no se debe al hecho de haber tratado el tema de unos campesinos, que en realidad era un tema de inspiración romántica, como veíamos la semana pasada, sino por representar, desde mi punto de vista, dentro de la mayor exactitud y la crudeza, ese trabajo rural. Estos campesinos, como podéis ver, no son felices, eh, ni tampoco podríamos decir que fuesen gentes primitivas o primarias, sino que son seres que ven su aspecto físico deformado por el esfuerzo cotidiano, con vestimentas hechas con jirones, siempre con tonos pardos, con tonos grises, algún azul como en el pantalón del caballero que parece que rompe la monocromía de los tonos parduzcos. Millet se identifica muy bien con todos ellos porque él mismo procedía de una familia campesina de Normandía. En la obra de Millet siempre se ha dicho que hay, bueno, pues hay un simbolismo subyacente, una especie, permitidme la expresión, una especie de mística, donde se exalta religiosamente esta vida campesina que, bueno, parece que se desvela aquí en la cruda realidad. Fue un notable pintor de paisajes, como atestigua este lienzo, y bueno, por ejemplo, os pongo algún otro como Cazando pájaros. Mirad, es decir, ya es dramático, llega a ser angustioso. Los muchachos están dando bastonazos a los pájaros y fijaos que crean una cortina tan tupida que están camuflando el mismo sol. O, por ejemplo, la panadera, es decir, aquí es lo mismo. Aquí sí parece que hay un dibujo previo y que incluso pudiera adivinarse que hay, aunque en realidad más fruto de las sombras, que hay una línea, un contorno que delimita todas las figuras. Como veis, por ejemplo, se ve en el brazo o en la pierna o en el bajo de la falda. Pero como digo, será más producto de la sombra que de otra cosa. O si hablamos de la tercera gran figura de este realismo francés, pues hablamos de Honoré de Daumier, es, bueno, interesante, es original. Su temática, a diferencia de los otros dos que hemos visto, de Courbet y de Millet, su temática pues, es muy urbana. Eh, Se dedicó también a la ilustración gráfica, bueno, pues lo que provoca que, lógicamente, pues en su época y aún hoy en algunos círculos, la gente lo identifique por su obra gráfica y no como pintor o como escultor. Es, como veis, un dibujante de trazos rápidos, nerviosos, expresivos. Él mismo confiesa haber estudiado a Miguel Ángel y fue, bueno, pues un pintor que mostró una crítica con la sociedad. Por tanto, se puede ver su producción también desde un punto de vista sociológico. Y es, fijaos, según Baudelaire, Charles Baudelaire, se podría decir que Daumier es como el prototipo del artista moderno. Se sumerge, bueno, pues os pongo en algunas otras. Mirad, por ejemplo, esto ya forma parte de la obra gráfica. Mirad la manera de ridiculizar, mirad con estos ojos tan saltones detrás de las gafas. O mirad esta Magdalena penitente, que a pesar de ser un tema religioso, bueno, pues está tratado con todo su erotismo, pero también con todo su ascetismo. Si hablamos ya del segundo movimiento, bueno, no sé si tenéis alguna cuestión a propósito del realismo. ¿Alguien quiere intervenir? Podéis intervenir, sabéis que podéis intervenir todo lo que queráis y hacer todos los comentarios que os apetezca. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Conocíais a los pintores realistas? Supongo que sí, al menos a Courbet y a Millet con ese Ángelus son los más conocidos. Supongo que sí que los conocíais. No, yo no los conocía eso. ¿No? No, Bueno, pues por no lo me suena. menos por lo menos Pero ya, te he dado a ahora sí. conocer algo.
Bueno, ahora nos adentramos en un capítulo de la historia del arte muy importante. Es un capítulo que por lo general suele gustar mucho. Es el capítulo del impresionismo. Eh, bueno, es un movimiento de luces y sombras y de penas y glorias. ¿Por qué? Pues porque en su momento fue denostado. Fue denostado, como casi todas las vanguardias, ojo. Fue denostado, pero posteriormente fue glorificado. Hay pocos movimientos artísticos modernos que hayan generado tanta confusión y tantos malentendidos como el impresionismo. Quizá a lo mejor es que, bueno, pues se confunde la participación en las exposiciones que hacen los impresionistas con ser un pintor impresionista. Quizá a lo mejor la clave está ahí. La primera de estas exposiciones tiene lugar en 1874 en el taller del fotógrafo Nadar y bueno, pues agrupan 32 artistas. 32 artistas, pero bueno, es que también se consideraban artistas, bueno, fotógrafos, grabadores, no solamente pintores y escultores. Por ello, quizás si leyéramos la nómina de estos 32 artistas, hoy por hoy solo podríamos reconocer a quizá una decena. Esta muestra en casa del fotógrafo Nadar, bueno, pues es como también una, ¿cómo decirlo? Una oposición, entre comillas, una oposición a los salones oficiales, a los salones nacionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos salones oficiales rechazaban de plano cualquier corriente innovadora o cualquier corriente que oliese a ruptura con lo anterior. Se llegaron a realizar 9 muestras colectivas, la última en 1886, o sea, 12 años después de lo que os he dicho. Ese término impresionista, como al principio os comentaba, bueno, pues no fue ideado por los pintores como ocurre en el realismo, que sí que Courbet puso en la entrada de su pabellón los realistas, sin saber muy bien exactamente a qué se refería, sino por lo que se escribe posteriormente, y lo escribe el crítico del arte Louis Leroy, cuando visita esa primera exposición en casa de Nadar, ve el mítico cuadro, os lo voy a proyectar, volveré después. Ve el mítico cuadro de Monet, Impresión, Sol naciente. Y al salir de esta exposición, eh, Pissarro, que también es de estos y que lo veremos después, bueno, pues le hacía un comentario al crítico Louis Leroy. Y es que para Pissarro, hasta el sol, es decir, todo esto es mancha de color, pincelada suelta, trazo, pero fijaos cómo el sol, según Pissarro, tenía ojos y tenía sonrisa. Los impresionistas nunca deberían reparar en tanto detalle, según dice Pissarro. Bueno, pues esta anécdota, que en realidad ocurrió de facto, parece que, bueno, pues ayudó a que ese término de impresión impresionista, es decir, derivado de este cuadro de impresión sonnaciente, deriva a los impresionistas. Bueno, pues este término hizo mucha fortuna y quizá, bueno, pues también abrió el camino a que algunas de las vanguardias, bueno, pues fuesen bautizadas a veces de manera irónica. Los artistas que todavía, bueno, pues el público, el gran público, sigue considerando impresionistas, en su momento no se consideraron como tales y no pintaron, al menos de manera consciente, según un estilo impresionista. Algunos de ellos, como veremos, y vamos a empezar por el primero de ellos, que es Manet, aquí lo tenéis. Manet era un naturalista que, bueno, pues empezó a tocar temáticas cada vez más innovadoras, más insólitas, adoptando una técnica suelta, una técnica más simple. Si hablamos de paisaje, nos lo ponen desdibujado, no nos lo presentan en toda su dimensión. Entonces, bueno, pues digamos,
¿A quién podríamos considerar genuinamente impresionistas? Bueno, pues aquellos que, bueno, aun siguiendo la estela del realismo, centraron su atención en los efectos lumínicos, es decir, en aquellos efectos que provocaba la luz y que son los que van a provocar que el color cambie constantemente. Hay muchos, nosotros por ejemplo empezaremos con Manet, pero bueno, tenemos a Degas, tenemos a Renoir, a Paul Cézanne, a Frédéric Vassil, Ben Morisot, en fin, como decía, bueno, pues una larga nómina de artistas que sin ser propiamente impresionistas, porque nunca lo quisieron ser, durante algunos momentos sí que tuvieron más o menos concomitancias directas con el impresionismo. Los nacidos más tarde o a partir de la década de 1840, bueno, pues encauzan una doble vía que serían, por un lado, los antiimpresionistas, como por ejemplo Van Gogh, o los posimpresionistas como Paul Gauguin, Seurat, Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, etc. Bien, pues empecemos a hablar de Manet. Manet supongo que es conocido por todos vosotros. Bien, Manet es, bueno, pues un artista. Os enseño alguna obra, por ejemplo, Desayuno sobre la hierba. Perdón. Esto es lo que os comentaba hace un segundo. Es un tema realista, nos está representando la realidad con todo su aparato, pero fijaos cómo está planteando los fondos y los paisajes completamente desdibujados, o lo que sería lo mismo, antirrealistas, porque los paisajes nunca se mostrarían así en la realidad. Por ejemplo, en la Odalisca nos presenta un tema exótico. Mirad, el hecho de que haya personajes africanos, que haya mulatas, como es este caso, o que haya alusiones al arte oriental, bueno, pues es un rasgo más de este siglo XIX que se mueve siempre en el eclecticismo, que se siente fascinado por las estampas japonesas y, bueno, pues no aprovecha, no desperdicia la ocasión para colocar en cualquier sitio, bueno, pues unos arabescos o cualquier otro motivo que nos traslade a culturas no occidentales. Y es, bueno, pues este guiño que hace de un tema, de un reposoir, el tema, es decir, cuando hay una figura que se muestra así como reclinada, como recostada, la postura se denomina reposoir, pero fijaos, aquí hay muchos contrastes. Esta obra ha sido fuertemente criticada y digo por qué. Mientras que las sábanas parecen estar hechas sin ningún tipo de dibujo previo, mirad la nitidez de esta mano que parece que sale del plano y que le otorga al cuadro una tridimensionalidad que hasta ahora no se había visto. Porque ni siquiera la mano de la criada o ni siquiera el detalle del brazalete o de la rosa que lleva prendida en el pelo, ni siquiera ello está definido, pero es que tampoco está definido su rostro, lo que su mano sí. Y bueno, ni mucho menos el mantón sobre el que se recuesta. El café de Folies Bergère, pues ocurre lo mismo. Es decir, aquí estamos ante un gran espejo, es un gran espejo, una barra, el espejo estaría en la parte trasera, estas botellas de aquí se están reflejando en el espejo aquí, y esta es la espalda de la señora, pero mirad cómo en un primer plano el pelo sí nos aparece bastante definido, pero fijaos por la parte trasera que, bueno, no juzgamos que esté mal ni bien, porque simplemente se trata de un reflejo. Pero fijaos cómo los impresionistas no reparan en apenas detalle. No hay, bueno, aquí está la firma, lógicamente, pero no hay nada perceptible en el etiquetado de las botellas, ni siquiera en la gente que está acodada o presente en sus mesas, ni siquiera el rostro del caballero que estaría en nuestro lugar, que es el que le está pidiendo la bebida a la camarera. Nada.
todo está desdibujado. Y esto es práctica habitual dentro del impresionismo. O sea, fijaos cómo, bueno, pues hay cosas de las que podemos ir hablando. Por ejemplo, el pífano. El pífano aquí parece que retoma la tradición más puramente barroca, pero al más puro estilo español del barroco, de un personaje recortado sobre un fondo, un músico. Pues quizá si nos dijeran que esta obra, lógicamente salvando las distancias de la indumentaria, si nos dijeran que esta obra la había hecho Velázquez por encargo del rey Felipe IV, pues hasta quizá podríamos creérnoslo. ¿No os parece? Es decir, es una obra completamente costumbrista de alguien que puede estar perfectamente en una corte y la hace Manet. Bien, sigamos. Monet, como digo, sí que podríamos decir que es el padre de este movimiento. Manet sería su inspirador, pero el padre es Claude Monet. Claude Monet, y como veis, es que parece ser que le vieron los ojos, la nariz y la boca al sol. Y si de algo se acusaba a los impresionistas, era de no recrearse en todos esos pequeños detalles. Mirad cómo está concebido el mar. Estos son unas barquitas que están flotando, dejan su reflejo en el mar. Mirad cómo el sol también deja su reflejo en el mar. Pero fijaos el mar. El mar no existe. Están como flotando en la nada, en el fondo del lienzo. Aquí se ven unas factorías que echan chimenea con sus humos. Aquí seguramente veríamos algún brazo del puerto, pero nada. Una pincelada muy suelta que de cerca es, desde luego, imperceptible su forma, pero que a medida que nos alejamos parece que la forma va configurándose y al final tiene una apariencia como tal. Pero fijaos, porque Claude Monet, pocos años antes, esta obra es del 72, mirad aquí, 1872, poco tiempo antes, en el 66, había hecho esto, de un realismo total. Quizá lo único que podría achacársele a Monet es que ha desdibujado el fondo, es decir, ha desdibujado la cortina, este cortinaje. Pero esto es un tipo de retrato que, bueno, no estaba inventado hasta ahora. ¿Cuántos retratos conocemos de espaldas? Pocos. La Venus del espejo, poco más. Aquí Monet innova en el tema, sigue con su apego al realismo, sigue, bueno, pues fijaos la manera de concebir esta tela con ese verde tan chillán, ese verde botella, que parece como realmente una seda, pero, oh, mirad, a medida que avanzamos, nos vamos encontrando con paisajes cada vez más y más desdibujados. A mí me parece fascinante cómo solo con pequeñas pinceladas es capaz de armar este mar, este lago o el río o lo que fuera. Me parece prodigioso. Y luego, por no hablar de esto. Esto no es pintura emborronada. No, 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 no. Porque fijaos cómo tiene una técnica que ya utilizaba Velázquez, por ejemplo. Velázquez hacía un primer plano nítido. Mirad esta vegetación que hay aquí. Y conforme se va alejando el plano se desdibuja. Esto es una técnica del siglo XVII hecha por un artista del siglo XIX y por una vanguardia, como es el impresionismo. No es un asunto baladí, ni mucho menos. Bien, sigamos con los impresionistas porque, bueno, pues tenemos faena para rato. Pierre-Auguste Renoir, bueno, pues lo tenemos aquí autorretratándose. Podríamos observar que hay algún rasgo impresionista, pero repito, la mayor motivación de los impresionistas viene dada por la observación de la luz y cómo la luz es la que va a ir cambiando la policromía de las obras, de la realidad. Y por lo tanto, si volvemos aquí a impresión sol naciente, bueno, pues no es lo mismo
la luz de este sol cuando da aquí, que cuando da aquí, que cuando da aquí. Fijaos cómo la tonalidad, la gama cromática es realmente diferente. Bien, aquí si tuviéramos que hablar de algo vinculado al impresionismo por parte de Pierre-Auguste Renoir, bueno, pues mirad cómo están estos trazos con estos mechones de pelo o incluso su barba, porque todo lo demás es un cuadro realista. Pero fijaos el cambio tan drástico, la manera de pintar. Aquí se ha producido una evolución. Es un cuadro de 1886, este es un poquito anterior, se nota que está todavía con un apego importante al realismo, es decir, a la vanguardia anterior, pero aquí ya se ha soltado. Y como digo, no es que quisiera pintar de esta manera, no. Es decir, no es que Renoir quisiera mostrarse como un impresionista puro, por así decir. No, 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 no. Simplemente es que con la observación de la luz daba lugar a estos cambios. Y por ello no se puede representar nítidamente ni con todo el detalle cualquier cosa, porque como la luz es cambiante, todo cambia. Entonces, bueno, pues se representa como mejor le parece al pintor. Pero bueno, sigamos, o por ejemplo, mirad esta escena en donde, bueno, sí se pueden reconocer algunos rostros, pero hay otros que nos los muestra desdibujados. Los árboles, la vegetación, que se hace muy frondosa, ni siquiera estos rostros que hay en primer plano nos aparecen nítidos, nos aparecen nítidos. O, por ejemplo, Sisley, que también, bueno, Sisley había retratado a Renoir. Mirad cómo Sisley da un paso más. Los paisajes de Sisley son son muy bonitos, y aunque no soy muy amigo de utilizar el adjetivo bonito o feo para una obra de arte, en este caso yo lo aplicaría. Es decir, a mí, como historiador del arte, y bueno, quizá todos podéis hablar, es decir, vosotros veis esto y ¿qué os parece? Os pongo alguno más de Sisley, por ejemplo. Hay alguno, mirad este, por ejemplo. Mirad, es Sisley 1876. ¿Podéis hablar y contáis un poco qué os parece Sisley? ¿Conocíais a Alfred Sisley? ¿Estáis por ahí? ¿Hay alguien? ¿Activo los micros? No, yo no lo conocía. Elena, no lo conocías. Pero supongo que algún impresionista sí que conocías, claro. Sí, Monet, bueno, lo de siempre, supongo, Monet. ¿Conocías a Renoir? Sí. Sí, también me sonaba al haberlo dado en su día, sí. ¿Y qué te parece este Sisley? Está muy bien, está muy chulo. Es como un paso más, ¿no?, dentro del impresionismo. Sí, Mirad, por ejemplo, la obra de Sisley me ha gustado desde que lo conocí hace muchos años. ¿Conocíais el resto a Alfred Sisley? Decidme. No, ¿No? ¿Pilar? Sí, sí, lo no, conocía. yo no. ¿Alguien lo conoce? ¿Pilar? No, yo no. Creo que estaba hablando Isabel, ¿puede ser? Sí, yo sí que lo había oído, pero que no conocía bien su obra. De todos estos de Monet, Manet, Renoir, es el que menos. Sí. Sí, es el menos conocido, parece. Sí, sí, ¿Y te gusta? sí, la verdad es que sí. A mí, vamos, ya me gustaría tener un cuadro de este en mi casa. Sí, a mí, a mí. Sí, 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 por supuesto, sí. Sí, sí. Por cierto, perdón por la intromisión. ¿Quién es Joe Ott? No sé. Voy a reiniciar el audio. A ver, o quizá lo mejor es que no tiene audio. Alejandro, lo he invitado yo. Ah, vale, vale, estupendo. Vale, Pascual, estupendo. Pascual, ¿tú conocías a Alfred Sisley? Sí, sí que lo conocía. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. A Este mí- paisaje que hay en pantalla me encanta. Sí, a mí me gusta mucho, sí. A ver, Charo, Rosa, que hoy estáis muy calladas. ¿Conocíais a Sisley?
pero me he dado cuenta de que la técnica que tiene de pintar parece que es la técnica que hay ahora en los ordenadores cuando quieres modificar un cuadro, o sea, con el Photoshop. Sí. Este tipo de puntillismo, es que parece puntillismo, ¿no? O sea, ¿te refieres a que pudiera entenderse como que es un filtro de un ordenador actual? Sí, parece. ¿Y te gusta? Sí, está muy bien. Me gustan los reflejos. Sí, Consigue los reflejos de la izquierda, está muy bien sí, estos conseguido. de aquí están muy bien, Y además están muy bien. tiene mucha profundidad de campo. Estupendo. Bueno, mirad, esta mañana tuve clase con mis alumnos de Historia del Protocolo de la Universidad de la UMH, del Instituto Mediterráneo del Protocolo, y ha entrado una de las alumnas, Nuria. Hola. Bueno, los he invitado a todos y ya sabéis que de 15 pues entra uno. Pero bueno, más vale pocos y buenos. Nuria, ¿qué te parece Sisley? ¿Conocías a Sisley? Sí, lo conocía de, bueno, una asignatura que tenía en bachiller y la verdad que sí, sí me gusta mucho. ¿Y los impresionistas te gustan? Sí, pero el cubismo me llama más. Bueno, ahora vamos a meterle mano al cubismo. A ver qué pasa con él. Bueno, sigamos. A ver, por aquí hay alguien. Mar dice el paisaje que transmite el frío. Sí, claro, es que mirad, por ejemplo, el cielo, el movimiento del cielo, a mí esto me parece sobrecogedor. O, por ejemplo, mirad este. Este es uno de los paisajes, ya es de un impresionismo muy avanzado porque está tocando el año 1900. Bueno, fijaos la manera de pintar las olas del mar, la roca que hay en el primer término y la grava, es decir, la arena de esta playa, bueno, quizá a lo mejor sí que nos serviría ese apelativo que ha dicho Rosa de puntillismo, porque quizá a lo mejor sí que es un puntillismo. Pues mirad cómo está mostrando luces, sombras, tonalidades, gamas, cosas realmente diferentes. Bien, el último de los impresionistas es Camille Pissarro, que bueno, pues Pissarro se siente atrapado por lo que antes os comentaba, es decir, esa tendencia historicista, esa tendencia de recuperar culturas exóticas, y mirad, por ejemplo, estas casas con estas plataneras, en fin, o por ejemplo, mirad un paisaje de invierno, en donde no repara en ningún detalle, no hay un dibujo previo, no hay un planteamiento, sino que son manchas de color que se están superponiendo unas a otras. Fijaos, mirad en el año 1900, este estanque y los bañistas son meras manchas de color. Esto, para el año 1900, a mí me resulta realmente rompedor. No sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me resulta, vamos, algo como vanguardista. No sé, ¿qué os parece esta obra de Pissarro? Pues que es totalmente distinta a todo lo que hemos visto de él. ¿Y qué te parece, Isabel? A mí me gusta, es la que más me gusta, de él. A mí Las me otras parece no, esta es la que más me buenísima. gusta, las otras no me dicen, esta me gusta. Bien, sigamos. Mirad, por ejemplo, cómo hay, bueno, pues maneras de concebir los paisajes. Bien, y hablemos ahora de el postimpresionismo con Paul Cézanne. Paul Cézanne que, bueno, pues en ocasiones se le ha podido confundir con un protocubista o, bueno, el postimpresionismo en realidad es, bueno, pues por así decirlo, como una reacción antiimpresionista. Es decir, hasta el último tercio del siglo XIX, el estado de ánimo de la burguesía era, bueno, pues de un optimismo exacerbante y una fe ciega en el progreso.
Y bueno, confiaban pues, en el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, en el desarrollo industrial. Y esa alegría de la burguesía pues pronto se disipa pues porque bueno, pues las potencias mundiales se estaban repartiendo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo. Esta pérdida del optimismo de la que acabo de hablaros se refleja en el arte, porque el arte parece que en el siglo XIX fue el mejor termómetro para medir el ánimo, o mejor dicho, para medir el estado de ánimo de la sociedad. El resultado, al final, de lo que se obtiene, bueno, pues es una revisión de todos los valores que hasta entonces se habían considerado prácticamente como dogmas de fe. Y, por ejemplo, un dogma de fe era considerada esa fe ciega en el progreso, con todo lo que implicaba. Es decir, y al final, bueno, pues se produjo una crisis de confianza en los valores artísticos modernos y en su dinámica tan innovadora. En el terreno de las artes, bueno, pues se empiezan a apreciar los progresos del impresionismo, pero también, pero también se empieza a criticar y aparecen nuevas tendencias. Es decir, el postimpresionismo es tras el impresionismo, pero una reacción antiimpresionista. Es, por ejemplo, el clima que se vive en la pintura de Paul Cézanne. Paul Cézanne, bueno, pues pretende ceñir su pintura, lo vamos a ver ahora, casi casi a tres formas geométricas: el cono, la esfera y el cubo. Y es por ello por lo que, como antes os decía, se le considera un protocubista o un antecedente muy directo del cubismo. Veremos también a Henri de Toulouse-Lautrec y algunas otras cosas. Bien, mirad por ejemplo la pintura de Paul Cézanne. Paul Cézanne, aquí vemos, bueno, un perro, un caballero con su bastón, una dama que está en su cama con la criada que va a taparla, con la pincelada nerviosa, dinámica, movida, fluida. Esto es consecuencia directa del impresionismo. Y quizá a lo mejor Paul Cézanne, que no perteneció a la primera generación de impresionistas, por ello está situado, mirad, nace en el 39, es decir, casi ya en el 40, por ello lo situamos en esta segunda hornada. Paul Cézanne se nos va a mostrar, bueno, pues casi como un impresionista, de trazo nervioso, trazo rápido, pero que genera formas. O mirad, esta naturaleza muerta con tantas luces y tantas sombras como se pueden mover el sol. O sea que aquí hay un desarrollo, hay un estudio lumínico. Los jugadores de cartas, bueno, pues aquí parece que se vuelve a incidir en esa costumbre del realismo, de retratar a las clases bajas, a las capas bajas sociales. O mirad, por ejemplo, alguna otra cosa, y este mantel en concreto que parece romper sus planos, parece enfacetarse sus planos y que bien podría ser considerado como una obra cubista. Antes de hablar del cubismo, me gustaría que habláramos del modernismo. El modernismo, que nosotros vamos a hablar sobre todo de Casas, de Rossinyol, de Gaudí y de Lluís Domènech i Montaner. El modernismo es un movimiento que no solo debemos limitarlo a España y ni siquiera a Cataluña. El modernismo es un movimiento mucho más abarcante. Es un movimiento a nivel europeo. Lo único que ocurre es que en cada nación, por así decir, recibe un nombre diferente. En España, modernismo. En Francia, Art Nouveau. En Centro Europa, el arte de la secesión que es la que marca la secesión vienesa. O sea, fijaos cómo hay un ambiente de cambio, hay un ambiente de experimentación en los años muy finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos dos pintores, Casas y Rossinyol, que lo vamos a ver ahora, bueno, pues lo podéis juzgar por vosotros mismos. Aquí tenéis a
dos burgueses, es decir, dos miembros de una familia acomodada en su casa, en el porche de su casa, mirad la fecha, 1892, que quizá por el tratamiento de la luz podríamos decir que se muestran próximos a alguien que seguro conocéis muy bien, que es Joaquín Sorolla. De Joaquín Sorolla no me voy a ocupar porque necesitaría, bueno, pues yo diría que casi un monográfico para hablar solo de Sorolla. Si queréis, en otro momento podemos preparar algo sobre Sorolla, pero ya os digo que como voy con el tiempo que voy, pues no me da tiempo a hablar de todos los pintores, pero bueno, yo considero que Sorolla, pues quizá sí merecería que la semana que viene os ampliara un poquitín. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos a Ramón Casas, que nos está retratando la vida burguesa, pero también nos está mostrando lo más castizo, lo más tradicional, a través de una pincelada suelta, a través de una mano desdibujada, a través de un fondo neutro, un fondo no reconocido. O mirad, por ejemplo, la fotografía está un poco borrosa porque el cuadro que saqué por internet era muy pequeño y al ampliarlo, lógicamente, pierde definición. Pero mirad cómo está concebido todo este fondo a base de manchas, a base de pinceladas rápidas para hacer... Alejandro, Sí, claro. en el modernismo Sí. la pincelada es tan suelta como en el impresionismo y en el postimpresionismo. Sí, de hecho... El primer cuadro, el anterior a este, sí, me da la sensación de que ahí la pincelada es bastante más precisa, ¿no? Sí, aquí sí, porque además se ha preocupado de recrearse en el blanco, igual que en esta maceta que ahora nos aparece aquí en primer plano. Es decir, aquí sí, pero pensad una cosa, la trayectoria de un pintor, y lo veremos muy tranquilamente con Picasso, la trayectoria de un pintor admite muchas fluctuaciones y muchas variaciones. Y eso es importante. Es una buena apreciación, Charo. Porque, pero que seguimos teniendo pintores claro, con la pincelada larga. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, en el corpiño y en la chaquetilla torera que lleva esta modelo, cómo los detalles, los caireles, están pues prácticamente como con toques de pintura, que bueno, sí que se ven, pero hay determinadas zonas que aparecen mucho más definidas. Mirad, por ejemplo, esta mirada de los ojos. No. O el fondo, que sí que aparece completamente desdibujado. Si vemos, por ejemplo, a Rusiñol, Santiago Rusiñol es otro pintor catalán de este momento modernista. Es como, bueno, pues quizá tanto Casas como Rusiñol son como los pintores oficiales de la Barcelona de los últimos años del siglo XIX. Barcelona en estos momentos se está modernizando, se está internacionalizando y bueno, pues estos dos artistas son como, son en pintura lo que Gaudí es en arquitectura. Bien, miremos algunas cosas de ellos. Esto, bueno, pues no es que esté diametralmente opuesto a Casas, de hecho, hasta en ocasiones Casas y Rusiñol llegaron a formar como una empresa artística y recibían encargos los dos a la vez. Pero bueno, esto ya es otra cosa muy diferente. Aquí la pincelada sigue estando a base de manchas, no podríamos asegurar que hubiera un dibujo previo, por ejemplo, de este banco de aquí, porque esta humedad que es fruto pues, de lluvia, es una humedad que si se hubiera dibujado quizá a lo mejor no habría salido tan natural, pero fijaos cómo están concebidos los árboles, tanto los árboles del primer plano como todos estos que aparecen aquí al fondo, o incluso el pedestal con estatua que hay aquí en este plano. Hay más obras de Rusiñol, tanto Rusiñol como Casas son pintores urbanos, son pintores que, bueno, intentan mostrar lo que ocurre en la Barcelona de ese momento. Os pongo algún otro caso. Aquí hay un contraste grande entre estos primeros planos que se ven aquí. Y mirad, por ejemplo, cómo está este sauce, bueno, pues que está emborronado, como si al óleo, una vez pintado, le hubieran echado aguarrás y la pintura hubiera llorado, literalmente.
Pero después, fijaos, es capaz de hacer este otro tipo de cosas, esta vista de la Alhambra con Granada al fondo, en donde hay un dibujo mucho más preciso, en donde hay un interés por los acabados, en donde se recrea en perfilar las ventanas, en el chorro del agua, en cómo el agua cae a este pequeño estanque que hay aquí, ¿no? Es un pintor muy interesante. A mí Casas y Rusiñol me gustan a partes iguales. Después os quiero hablar de Gaudí y de Lluís Domènech i Muntaner. Quizá a lo mejor el más sonoro o el más sonado sea este Antonio Gaudí, porque su fama pues ha trascendido y de hecho pues a Gaudí se le debe pues el Parc Güell con esa técnica del trencadís que consiste en romper azulejos de diferentes colores y con esos resultados pues crear no colores nuevos pero sí trazos nuevos. Es decir, mirad, este es el dragón que da acceso al Parque Güell en Barcelona, el famoso Parque Güell, y está compuesto por estas teselas que, bueno, es una técnica heredada del mundo romano, eso lo tenemos muy claro, pero que en Gaudí tienen una apariencia muy diferente, con un resultado muy diferente al mundo romano. Aquí Gaudí no se preocupa por el color como tal, ¿no? Se preocupa más por la forma. Y lo vamos a ver en muchas obras. Por ejemplo, mirad las bóvedas de la Sagrada Familia, que son realmente curiosas. Son unas bóvedas que podríamos decir que suponen todo un desafío a la ingeniería, a la arquitectura, porque, bueno, con la altura que presenta la Sagrada Familia, montar esas bóvedas con esos vacíos tan enormes, pues sí que pudiera ser, pues eso, como un atrevimiento por parte de Gaudí. Bien, Gaudí no se puede comparar con nada ni con nadie. Es decir, es un personaje muy autónomo, es un personaje que sí que se basa en algún modelo, pero hace un arte muy intuitivo. Su formación como forjador de hierro, bueno, pues le da un plus que ninguno de sus colegas tenía, en el sentido de que, bueno, pues ya había experimentado como técnico, como artesano. Además, bueno, obtiene su título oficial de arquitecto y, bueno, Gaudí en definitiva actuó siempre por libre, de una forma muy creativa. Por otra parte, le favoreció mucho la vitalidad cultural de esta Barcelona de finales del siglo XIX, que estaba preocupada por destacar la fuerza de lo autóctono, de lo propio, pero también estaba abierta a ser una ciudad cosmopolita. De toda la generación de arquitectos de estos años finales del siglo XIX, pues destaca lógicamente Gaudí, Antoni Gaudí. Recibe siempre el apoyo de las clases pudientes que se convierten en sus mecenas y bueno, siempre anduvo muy preocupado por la construcción de su gran obra que es la Sagrada Familia, que empieza en 1883 y que, bueno, pues fijaos, cuando muere en 1926 todavía deja inconclusa. El sentido orgánico del diseño de Gaudí alcanza cotas de sorprendente atrevimiento que no se limitan a lo decorativo, al exterior de los edificios, sino que sus estructuras, los acabados, todo está vinculado a este sentido orgánico. Y es que, bueno, pues gracias a su formación Gaudí lo podía abarcar todo, desde el diseño de un picaporte, las rejas, las ventanas, los muebles o jardines incluso. Hay que destacar algunas obras, aquí vemos por ejemplo la montea de las bóvedas de la Sagrada Familia, pero hay que destacar algunas obras. Mirad por ejemplo esta obra en hierro del dragón o el Capricho
Palacio Episcopal de Astorga, mirad, que es casi como un cuento, o la Casa Batlló. La Casa Batlló, también tenemos, bueno, la Casa Batlló debemos situarla en 1905, más o menos. Fijaos cómo estas pequeñas columnitas que están inspiradas en huesos, igual que estos antepechos de balcón, están extraídos pues, de cabezas de insectos. Lo mismo ocurre con la Casa Milá y con las interesantísimas chimeneas de la Casa Milá. Aquí todo está concebido por Gaudí. Toda Casa Milá es del mismo año. Estas paredes onduladas son, bueno, de un efecto increíble. O, por ejemplo, si hablamos del siguiente arquitecto que vive, mirad, contemporáneamente a Antoni Gaudí, que es Lluís Domènech i Muntaner. Lluís Domènech i Muntaner, bueno, no podemos decir que viviera a la sombra, pero bueno, aquí tenemos el hospital. Es una obra que resulta hija de su tiempo. No podemos decir que fuese de la genialidad de Gaudí, porque Domènech i Muntaner parece que estuvo más cómodo en el arte oficial, por así decirlo, si me permitís esa expresión, pero mirad, por ejemplo, cuando se convierte en escultor, cómo hace un espléndido altorrelieve de la libertad. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de cubismo. Hoy haremos cubismo y fauvismo. Empezaremos el fauvismo. Bien, vamos a ponernos en antecedentes. Ya hemos comentado antes que Paul Cézanne, por su manera de entender el arte y de reducir las formas geométricas a cono, círculo o esfera y cubo, pudiera ser considerado como un antecedente del cubismo. Pudiera ser considerado, claro que sí. Pero lo cierto es que tenemos que ir un poco más allá y hablar de una figura que es trascendental para todo ello. Tenemos que hablar de Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso, bueno, pues forma parte de esos artistas que están a principios del siglo XX, aunque, bueno, ya con 14 años sabéis que gana una medalla por el cuadro Ciencia y Caridad, aunque después fue muy criticado porque, bueno, decían que la mano la mano de la señora enferma estaba prácticamente muerta y que no tenía ningún sentido que el médico, que por cierto había ejercido de modelo su propio padre, que el médico le estuviera tomando el pulso a un muerto. Esto es uno de los ataques que sufrió esta pintura que a mí me parece soberbia de Pablo Ruiz Picasso. Entonces, bueno, pues digamos que Pablo Ruiz Picasso ya en los fines del siglo XIX anda fraguándose su personalidad, interesado siempre por el Greco, por Goya, por Velázquez, preocupado por mostrar la realidad de la sociedad en la que vivía. Bueno, pues con todos estos ingredientes, lo que era de esperar es que saliera un gran artista como realmente salió. Picasso fue sin querer el abanderado del cubismo con esta obra. El cuadro es Le Demoiselle d'Avignon, 1906. Es interesante desde el punto de vista de lo que os voy a contar ahora. Pablo Ruiz Picasso hizo esta obra pues casi sin pensar en hacerla. Poco antes de haber hecho este cuadro, conoce a la intelectual americana Gertrude Stein y a su hermano, que era periodista, Leo Stein. Los conoce en París. Bueno, Pablo Picasso se había marchado a París. Y después de haber tenido tropiezos, de no haber tenido ni para comer ni para poder pagar el alquiler del piso que había alquilado, bueno, pues él quiso hacer una gran obra. Y para hacer esta gran obra
esto no sale de la nada. Esto tiene un trasfondo, esto tiene un porqué. Yo supongo que todo el mundo sabe que el cuadro de Demoiselle d'Avignon está representando a 5 prostitutas en un burdel. Pero esto no es un burdel sin más, no. El burdel el burdel que visitaba Pablo Picasso cuando tenía 18 años y que estaba en la calle Aviñó de Barcelona. El título Las señoritas de Aviñón es por no poner las prostitutas de Aviñón, ni siquiera poner el burdel de la calle Aviñó. Y además es que a Pablo Picasso le hacía particular gracia que en España se llamaran señoritas a las prostitutas. Qué casualidad que por aquellos momentos en el Museo del Trocadero de París se estaba celebrando una exposición de arte primitivo, entendiéndose por arte primitivo el arte de los africanos, de los aborígenes, de los japoneses, de los chinos. Y Picasso se sintió fascinado. Tan es así que esta cabeza de aquí y esta cabeza de aquí están literalmente imitando máscaras de la tribu de los Fang. Literalmente. Esas narices. Pero claro, vamos a ir un poco profundizando en este cuadro, que además es una de las grandes obras de la historia del arte. Es quizá el punto de inflexión. Picasso no quiso desprenderse de este cuadro. Hasta 1920 y tantos o 30 y tantos no lo vendió y ya después lo adquirió el MoMA, donde lo hizo su pieza estrella. Es un gran formato. Supuestamente los grandes formatos están, no digo reservados, pero sí que están pensados para grandes obras de un gran tema, un tema de historia, por ejemplo, una pintura religiosa, pero no. Aquí Pablo Picasso retrató a las prostitutas de Barcelona. Vamos a ponernos en situación. Donde estamos nosotros viendo este cuadro estaría Pablo Picasso. Lo que aparece en primer término, una naturaleza muerta. Una tajada de sandía, una pera, un higo, una manzana, un racimo de uvas. Esto estaría sobre una mesa, pero lógicamente la mesa no estaba así. Cuando Pablo Picasso entra al burdel, hay una prostituta que está de espaldas. De hecho, aquí nos la muestra de espaldas. Está sentada de espaldas, que conforme Pablo llega, se gira para verlo. Entonces, el giro, es decir, de la que está de espaldas y gira su cabeza, eso es lo que representa esta cabeza. Después había 2 mujeres bailando en el centro, todo esto lo recuerda Pablo Picasso y está en sus memorias. 2 mujeres bailando en el centro y a uno y otro lado saliendo como de unas cortinas. De hecho, fijaos, esta mano que es de esta mujer está como apartando la cortina para poder salir. Las primeras versiones tuvieron otros elementos. Por ejemplo, aquí había una calavera y una gorra de plato, de marín blanca, de marín francés, con pompón rojo. Porque Pablo Picasso recuerda que cuando fue al burdel por primera vez, había un estudiante de medicina con la calavera, que la puso aquí, y había 2 marines franceses de gorra de plato blanco con el pompón rojo, que dispuso aquí. Pero Picasso, que era conocido en los círculos artísticos de París, pero fijaos, cuando Picasso pinta esta obra, que bueno, le llevó bastante tiempo, incluso llegó a disgustarse con la que era su pareja en aquellos momentos, con Fernand Olivier, porque bueno, Fernand lo acusaba de que no le prestaba atención y estaba solamente centrado en esta obra de arte. Cuando Pablo Picasso hace esta obra, se la enseña a sus contemporáneos. Se la enseña, por ejemplo, a Matisse. Y Matisse lo alaba. Lo alaba porque muestra el color con toda su rotundidad, con toda su crudeza. Son grandes planos de color, grandes manchas de color, pero formas al fin y al cabo, porque aquí en todo estamos reconociendo a 5 mujeres y a una naturaleza muerta. En todo, absolutamente en todo. Entonces, después, por los más canónicos, por así decir, fue rechazado de plano. Lo tacharon de monstruoso. Esas narices. Es que estaban representando a la mujer, que era una creación bella, la estaban representando como algo monstruoso. Y en este caso,
Pablo Picasso se defendió diciendo, no, es que lo que yo he visto es esto. Lo que he visto en mi ojo es esto. Con una particularidad. Y es que a esa influencia que os he dicho de la exposición en el Museo del Trocadero de Arte Primitivo, se suma un conocimiento del arte románico. Arte románico que, como todos sabéis, tiene expresiones atemporales, ojos grandes, una línea que delimita los contornos, colores planos, no hay gradación, no se mezcla. Esto es arte románico, pero en el siglo XX. Fijaos, esto no es un atrevimiento lo que acabo de decir, pero es cierto. Es arte románico en el siglo XX. Es el mismo planteamiento, la misma intención, el mismo concepto del arte románico, pero hecho por Picasso. Picasso no sería Picasso sin su marchante. El descubridor de este lienzo fue Daniel-Henri Kahnweiler. Los franceses lo dirían Canveler. Un marchante alemán que circulaba por París y que se sintió interesado en esto porque decía que le recordaba a las culturas africanas y que realmente esto era el origen del arte. Bueno, es un cuadro que, como podéis imaginar, no deja indiferente a nadie. Se han escrito, de verdad, ríos de tinta sobre este cuadro, igual que sobre el Guernica. Y yo me quedo con la versión de que el Guernica es una corrida de toros. No es la provocación, no es, bueno, ni mucho menos el bombardeo, porque el bombardeo no se había producido todavía. O sea que hay mucho más en Picasso. Pero no podemos hablar de cubismo sin hablar de Georges Braque. Es imposible. Son dos figuras que están asociadas. Lo que ocurre es que Braque vivió a la sombra de Picasso. Y aquí ya tenemos un cubismo, por así decirlo, un cubismo, si esto es cubismo analítico, es decir, un principio de cubismo, un principio de defragmentación de los planos, aquí tenemos un cubismo sintético. Aquí están los planos que se han desfragmentado y se han recompuesto para formar una figura. Hay más, mirad. Hablemos de otro movimiento. Pensaba que nos tocaba ya el cubismo, el fauvismo. Hablemos del futurismo. Entonces haremos futurismo y fauvismo, supongo. Como casi todos los movimientos de vanguardia, como casi todos los ismos de este momento, el futurismo comienza con un manifiesto. Esto es importante que lo conozcáis. Normalmente los artistas, para plasmar sus intenciones o su estética, hacen ese movimiento. En este caso, Marinetti, en 1909, como veis aquí, hace el manifiesto futurista. Lo denomina así, manifiesto futurista. Y es un paso más del cubismo. Veámoslo. Quizá la figura más importante, o quizá el que más os suene, será Umberto Boccioni, con pinturas como por ejemplo esta siega de colores vivos, pincelada rápida, un gesto nervioso, pero que al fin y al cabo nos están mostrando formas. Mirad cómo hay cosas, pero también Boccioni fue escultor. Y mirad, este caminante nos está representando realmente cómo es el movimiento de los paños cuando se camina. Fijaos cómo hay maneras de interpretar las obras de arte y aquí, bueno, pues son cosas importantes porque están rompiendo con lo anterior. Nosotros venimos del clasicismo en la escultura, venimos de Canova y de Canova a esto es que hay un mundo. O mirad, por ejemplo, esta manera de comenzar a coquetear con la abstracción, a no saber identificar. La abstracción es no identificar una forma. La forma abstracta es precisamente la forma que no tiene forma. O sea, fijaos la paradoja. Y ahora sí, y con esto terminamos. Vamos a hablar de fauvismo.
Y si hablamos de fauvismo, tenemos que hablar de Henri Matisse. Henri Matisse. Es figura trascendental, es figura importante por esto. Y lo denominamos fauvista. Yo supongo que vosotros, que sois curiosos, bueno, pues sabéis en qué consiste esto del fauvismo. Bueno, pues es que el fauvismo no fue nada organizado, ni sus miembros firman un manifiesto, ni se presentan ni siquiera premeditadamente como un movimiento artístico. No, 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 no. Es que la palabra fauvismo viene del francés fauve, que significa fieras, y que, bueno, pues responde a la ocurrencia de ese crítico, lo tenéis anotado por aquí, Louis Vaucel, aquí, Louis Vaucel, cuando visitaba pues, una de las salas del Salón de Otoño de 1905. En esa sala, bueno, pues había cuadros de los pintores de estos fauvistas de ese momento, y bueno, pues al crítico Louis Vaucel se le ocurrió llamarlos fieras, porque, bueno, pintaban sin reparo los colores, es decir, sin mezclar, sin mezclar. ¿Quiénes están aquí incluidos? Bueno, pues tenemos a Henri Matisse, tenemos a André Degas, tenemos a Maurice Vlaminck, en fin, tenemos varios nombres importantes y bueno, pues se fueron pintores que se fueron conociendo, que se fueron tratando, bueno, se comprende que por las circunstancias este movimiento, que en realidad, como digo, no fue algo organizado, sino simplemente fue una manera estética. A ver, ¿qué veis? Exacto, sí, recuerda el puente de Waterloo, sí, exactamente. Bueno, como digo, pues se comprende que esto durase muy poco, es decir, el fauvismo es una experiencia muy efímera y bueno, el fauvismo es una nota común en algunos artistas y que después de esta nota común los artistas ya cada uno evolucionó de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es el punto que los puso de acuerdo, aunque fuese de manera puntual? Bueno, pues aun a riesgo de simplificar una cuestión mucho más compleja, se podría afirmar que ese elemento común fue un uso no descriptivo del color. Es decir, el color ya no tenía nada que ver con lo visible en el motivo, como veis aquí, sino que responde al puro arbitrio del artista. En realidad, desde el impresionismo, la aplicación del color no tenía que ver con la tradición académica ni con la visión espontánea, sino que más bien pues, parece que responde a la aplicación de las leyes de los complementarios o, si lo queréis también, responde al estudio de las reglas que rigen el funcionamiento de los colores entre sí. Los pintores fauvistas, que no son más que posimpresionistas, buscan la autonomía del color, buscan su aplicación mediante tonos puros, tonos planos, que se alejaban cada vez más de la visión natural o convencional. Y bueno, pues en algunas obras de Gauguin habrían llevado esto a un límite extremo. Matisse, si hablamos de Matisse, y ya voy a ser muy breve, porque no quiero tampoco entreteneros, y la semana que viene haremos esta segunda parte de Vanguardias, en donde nos ocuparemos del abstraccionismo, del dadaísmo, del constructivismo, el suprematismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto y luego algunos otros movimientos ya de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues si hablamos de Matisse, hay que decir también que había tenido una evolución previa a estos momentos, muy rica, muy compleja, con puntos cercanos al impresionismo. Pero, bueno, quizá Matisse, y recuerdo que leí una entrevista que le hicieron y él decía que él iba a lo esencial, él prefería arriesgarse a perder la sensibilidad, bueno, prefería lo esencial en detrimento del orden en el color. Matisse transforma la liberación del color en una depuración estructural y armoniosa en su conjunto,
Y es, bueno, pues, a partir de 1907 cuando, bueno, 1906 ya encontramos obra, pero a partir de 1907 cuando ya se producen esos coqueteos con el fauvismo y, bueno, pues aquí veis no sé si he traído alguno otro más, o, por ejemplo, exactamente la muchacha de la raya verde, veis cómo están pintados los dos perfiles de la cara, pero con colores sin mezclar. Los colores están dispuestos tal cual. O a medida que se evolucionó y ya entró en otros valores. Por ejemplo, esto está más próximo al clasicismo que a otras cosas. Bueno, pues es que Matisse, a partir de 1910, ya empieza esa transición al orden. Es decir, se había desordenado y Matisse vuelve al orden. Bien, con esta pintura de Matisse, bueno, he traído alguna otra que representa también lo que os estoy diciendo. Y me quedaría André Derain, que de este no he traído diapositivas porque no, sinceramente no me ha dado tiempo. O sea que voy a parar la grabación.